Tenemos más noticias hasta ahora en tiempo real, las noticias del mundo. María René, vamos contigo. Vamos a ver entonces qué está pasando. Esta noticia que nos llega desde muy tempranito y que parece realmente salida de una película de Hollywood, porque se trata de un náufrago que pasa casi 1 año y medio en un bote en el océano, en el Pacífico, es decir, en un barco. Esto lo están informando y ha sido rescatado este día cuando dicen que llega a las Islas Marshall. Le salvaron la vida a este hombre, varios hombres que se encontraban ahí lo vieron y ahora dicen que pasó 16 meses a la deriva en este barco en el Océano Pacífico. Salió desde México en el 2012 y reaparece ahora en el 2014. ¿Se pueden imaginar eso? Según él dice que ha sobrevivido en el mar, comiendo tortugas, pescando, y así dice logra sobrevivir. Parece una historia ficticia, de ciencia ficción, pero no es real, según cuenta este hombre. Dicen que salió con un compañero, pero él falleció hace unos días y ahora es rescatado cuando llega a las Islas Marshall y está contando su historia, que ha pasado a la deriva en el Océano Pacífico por casi 16 meses. Vamos a ver qué más información nos trae esta historia y cuanto sepamos más detalles, que está muy interesante conocer cómo este hombre sobrevive. Bueno, vamos a dárselos a conocer. Vamos con Alejandro para más información del mundo. Argentina amenaza con cerrar comercios por la inflación. El jefe de ministros de ese país amenazó con aplicar multas y clausuras a los empresarios y comerciantes que suban los precios de las mercancías. Ahora rige en Argentina el plan Precios Cuidados, tercer intento de frenar la inflación del último año después del fracaso de los anteriores, pero la devaluación del peso inducida por el gobierno empieza a contagiarse al sistema de precios también. El presidente de Chile y su homólogo peruano se dieron un histórico apretón de manos después del fallo del Tribunal Internacional de la Haya sobre límites marítimos que cerró más de 140 años de diferencias fronterizas entre ambos países. Piñera y Humala se reunieron tras la finalización de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entidad que dictaminó que la región es una zona de paz. La explosión de 4 coches bomba y un ataque armado en distintos barrios de Bagdad dejó a 27 personas fallecidas, entre ellas 17 hombres armados, otros 12 civiles resultaron heridos en diversos actos de violencia. Si bien las autoridades continúan procesando información en torno a estos incidentes, se presume que los mismos fueron provocados por grupos afines a Al-Qaeda, cuyo nivel de actividad ha crecido en los últimos meses. Noticias del mundo aquí en Viva la Mañana, justo cuando son las 7:33 y seguimos con mucho más. Buena información importante, por supuesto, deporte internacional, donde destaca el Super Bowl, el evento deportivo de este fin de semana, así que hay muchas expectativas en todo lo que acontece de alrededor de uno de los encuentros más vistos, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. Abrimos la página del deporte internacional en Viva la Mañana para ustedes. Este domingo a las 5:25 de la tarde se disputará el Super Bowl 48 entre los Seahawks de Seattle y los Broncos de Denver. Las apuestas para este encuentro han ido de un equipo para otro. Al inicio los favoritos eran los Seahawks, quienes tienen una gran defensa, sobre todo en la secundaria, pero para ganar el partido tendrán que ponerle la presión a Peyton Manning, que cuenta con varios receptores desequilibrantes como Demarius Thomas, Wes Welker, Eric Derek y Julius Thomas. Ahora los Broncos son los favoritos en las apuestas, pero por un margen muy pequeño. Este es el enfrentamiento perfecto para cualquier amante de este deporte. Por un lado, una de las mejores ofensivas en la historia del deporte, la de estos Broncos, comandada por quien es considerado uno de los 3 quarterbacks en la historia, Peyton Manning, solamente por detrás de Joe Montana y Jody Unites. Pero con un gran Super Bowl podrían subir sus bonos. Por el otro lado, una gran defensiva que cuenta también con un mariscal joven y talentoso como Russell Wilson y un buen acarreador como Marshall Lynch. Mientras en el espectáculo del medio tiempo, ahora estará a cargo de Bruno Mars y los Red Hot Chili Peppers. Y los anuncios, que son otro espectáculo aparte, los mejores en la tele estarán presentados acá. Después de todo, 30 segundos al aire en este Super Bowl costarán $4 millones, 32 millones de quetzales, más de 1 millón de quetzales por segundo. Esto fue lo más relevante del deporte internacional. Para Viva la Mañana, Luis López.
7 de la mañana con 35 minutos. Bueno, tenemos que continuar con más temas interesantes que abordamos en Vivo en la Mañana. Así es, ponemos las noticias en contexto. María René. Bueno, nuevamente ayer una escena familiar aquí en el país. Inicia el año con protestas, demandas por parte de los docentes, por parte de este gremio. Ayer nuevamente se bloquearon carreteras, se manifestaron 6-8 horas realmente de bloqueos y quizá de dolor de cabeza para quienes lograban e intentaban transitar por las carreteras del país. 21 puntos fueron bloqueados en toda la República. Estas demandas exigían, bueno, que se cumplan con ciertos ofrecimientos por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Educación, y se logra al final del día la aprobación, la ampliación más bien dicho, del presupuesto, 1.500 millones de quetzales. ¿Lograron el propósito? ¿Cómo está el tema de la educación ahora? ¿Pararán aquí estos bloqueos, estas manifestaciones? Bueno, esta mañana analizamos a profundidad este tema y lo hacemos con Anabela Giraca, que es educadora y novelista y claro, analista en temas de educación. Anabela, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, un gusto estar aquí. Siempre me encanta venir aquí en la mañana. Ay, gracias, ¿no? A ti por estar con nosotros. ¿Cómo ves la situación que se daba ayer en Guatemala y lo que se logra al final? Porque sí se hablaba mucho de que estos bloqueos los estaban utilizando por parte del gobierno para crear esa presión dentro del Congreso y aprobar esta ampliación. ¿Cómo ves tú? Bueno, a mí me parece lamentable, primero, claro, el caos que esto generó. Me parece también importante saber que los medios de comunicación se enfocan y se centran en el día de ayer, cuando realmente el tema educativo es un caos en sí. O sea, lo de ayer es simplemente el derecho que tiene el magisterio de demandar y exigir que se cumplan derechos adquiridos, así de fácil. O sea, se firma un pacto colectivo y los maestros están en su derecho de exigir que este pacto se cumpla. Eso es algo elemental aquí en cualquier país del mundo. El tema es el caos que mantiene el sistema educativo, porque el tema es mucho más de fondo. Y aquí el tema de fondo es realmente la catástrofe en la que está empezando nuevamente un ciclo escolar más. Porque es algo que vemos año tras año, Anabela, realmente, y eso quiero yo que es lo que impacta. Uno a veces se pregunta y dice, bueno, ¿por qué si los maestros conocen de esta situación, se sabe que quizá no va a estar listo el material o los contratos, ¿por qué no empezar antes de que inicien las clases, de que empiece el ciclo escolar? ¿Por qué esperar a restarle días educativos a los niños? Mira, hay varias cosas. Yo pienso que debemos dedicarle mucho espacio a hacer un análisis muy profundo del sistema educativo. Hay varias cosas. La primera, que sabiendo que hay 3 meses de tregua, 3 meses de vacaciones, en donde el ministerio tiene las, digamos, posibilidades de prepararse a tiempo, no garantiza ni maestros, ni escuelas a tiempo, ni refacción escolar, ni materiales educativos. Es más, tenemos noticias de escuelas el año pasado que pasaron todo el año sin materiales educativos, sin valija didáctica, sin los recursos elementales para funcionar. Tristemente nos sentamos aquí una vez más para hablar sobre lo elemental que requiere un sistema educativo para funcionar elementalmente. O sea, valga la redundancia. El tema acá de fondo, de calidad educativa, etcétera, es intratable porque no se está cumpliendo con lo mínimo. ¿Por qué razón? Yo pienso que hay varias razones. La primera, pues la educación no es una prioridad. No es una prioridad ni para la población, no es una prioridad para el gobierno, no es una prioridad para el Estado, y volvemos a caer nuevamente en este juego perverso que a quien daña, como tú lo decías, es a la niñez guatemalteca. Hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que sería importante poner sobre la mesa. Este año se reporta un retroceso significativo en cobertura de primaria. De 90 y pico puntos estamos a 80 y pico, o sea, hay más de 10 puntos de retroceso en cobertura de primaria, que era de las pocas banderas que nosotros teníamos como país, era de los pocos logros significativos que teníamos, que era prácticamente una primaria completa, como lo decían los informes. Ahora tenemos nosotros retroceso de más de 10 puntos, y no hay un medio de comunicación que se haya destinado, digamos, entero a analizar y a exigir al Estado por qué ocurrió semejante catástrofe. Es catastrófico. O sea, tú tienes un país que está retrocediendo en lo mínimo, que es la cobertura de primaria, que era quizá uno de los logros que tenemos. ¿A qué se Ahora, podría deber esto? ¿a qué se debe? El punto acá es, claro, el resultado lo tenemos ahí.
igual tenemos nosotros los resultados catastróficos, y perdonen que use esa palabra tan terrible, pero así es, de las evaluaciones de los egresados, y yo creo que ustedes le han dedicado tiempo a esto. Ahora, ¿qué pasa con el tema de cobertura? Definitivamente una escuela que no está cumpliendo con los fondos de gratuidad a tiempo, una escuela que no está cumpliendo con los materiales educativos a tiempo, una escuela que no está contratando a los maestros a tiempo, una escuela, como lo hemos visto en muchas noticias, con la niñez sentada en el piso, tratando de trabajar desde ahí, pues obviamente es una escuela que no está acogiendo a la niñez guatemalteca. El resultado que tenemos es la deserción. Sabemos tristemente que muchos niños y niñas llegan a la escuela para recibir la refacción escolar, para tener un espacio, digamos, bajo protección, que claro, no debería ser el único fin de la escuela, pero digamos, si esto no se cumple mínimamente, entonces estamos nosotros apostándole a un sistema educativo fracasado. Y las demandas ahora de los maestros son muy interesantes, porque no únicamente era este incremento salarial, que me parece justo también, porque no puede ser posible que sigamos teniendo maestros que ganen menos de 3,000 quetzales al mes. O sea, también tenemos que ponernos en la piel del magisterio. Yo creo que las ¿verdad? demandas son válidas y mucha gente opinaría lo mismo, son muy válidas. Lo que cuestionan muchos es la manera en que se dan o se exigen quizá estas condiciones o lo que están buscando. Eso es lo que creo yo que cuestiona la gente. Y yo creo que tienes toda la razón, porque se están desgastando las maneras de exigir y demandar los derechos, eso no cabe duda. Pero también tenemos que cuestionarnos si el hecho de seguir prolongando pacto tras pacto tras pacto por parte del gobierno, oxigenando la crisis que mantiene el sistema educativo, es la respuesta. Yo pienso que es hora de ver más a fondo la necesidad de una política laboral integral que sea sostenida, permanente, con un incremento permanente, un incremento sostenido año con año, que va de la mano de un incremento que recibe el sistema educativo, y que va de la mano, como mucha gente lo ha demandado, y me parece que justamente del cumplimiento, ¿verdad?, de las responsabilidades del magisterio. O sea, cuando hablamos de un sistema laboral integral, hablamos cabalmente de eso. O sea, empezar realmente a ver el tema educativo más de fondo, y no únicamente a través de un bloqueo o de un día caótico, que por supuesto nos afecta a todos, pero que tenemos que pensar pues, más allá. Ana Vera, te voy a interrumpir un momento porque tenemos en la línea telefónica a Jorge Navas del Sindicato Magisterial. Bueno, fue parte de las personas que quizá organizaron los bloqueos, las manifestaciones ayer, así es que queremos platicar con él. A ver cómo califica esta jornada, satisfechos con lo que lograron, a pesar, como dijimos, de quizá la frustración, del caos que manejan los guatemaltecos cuando se dan estos bloqueos. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo califican su jornada de ayer? Muy buenos días al pueblo de Guatemala, al personal de Vía a la Mañana, a la licenciada Yeraca, muy buenos días. Un saludo a todo el pueblo, como decía, en nombre de Asamblea Nacional del Magisterio. Y pues nosotros vemos desde un punto de vista que este tipo de luchas es necesario. En definitiva, vemos que no hay otra forma como puedan, en este caso, hacer su trabajo como corresponde los señores diputados. ¿Qué les costaba esto, hacerlo este martes de esta semana? Se hubiera evitado tanto el día de ayer desde ese punto de vista, ¿verdad? Y son situaciones pues que de alguna forma como Asamblea Nacional del Magisterio seguimos en la lucha, porque esta lucha no ha terminado. Eso le iba a preguntar, Jorge, que después de la jornada de ayer, bueno, al final se logra esta presión, según dicen que, claro, influyeron estos bloqueos y se aprueba la ampliación del presupuesto, y los 1,000 millones se va al sector de educación, los otros 500 a la salud. ¿Ahí para esto o tienen ustedes planes de continuar en las próximas semanas con este tipo de protestas? Bueno, primero aclarar, ¿verdad?, algo que quizás se expresaba y que no es correcto. No fue el gobierno quien estuvo aquí detrás del magisterio. Aquí somos el magisterio organizado, ¿verdad?, como siempre lo hemos expresado, de forma independiente, obviamente con nuestra autonomía como nos caracteriza. Y a la par de esto, pues el pueblo de Guatemala debe de saber,